Yo estaba celebrando mi cumpleaños con mi familia en un restaurante cuando una mesera, de manera muy discreta, dejó un papelito doblado sobre mi mesa. No tomes eso. Me quedé helada. Decidí cambiar mi copa de vino con la de mi nuera. Y lo que pasó apenas 5 minutos después lo cambió todo. Me llamo Celeste Montgomery y tengo 62 años. Jamás pensé que mi cumpleaños número 62 sería el día que me salvaría la vida, pero también el día en que descubriría la profundidad de una traición familiar. Era un viernes por la noche y mi hijo Marcus me había llevado a Giovanni's Trattoria, el restaurante italiano que tanto me gustaba en nuestro vecindario de Atlanta, Georgia. Él lo había elegido porque, según decía, sabía que era mi favorito, o al menos eso creí. Alison Whitlock, mi nuera, estaba sentada frente a mí, con esa sonrisa un poco forzada que siempre le notaba, la cual yo atribuía a los nervios o a su timidez. El restaurante estaba lleno de familias celebrando, el ambiente era cálido y acogedor, con luces suaves que bañaban de dorado las mesas de madera, y el aroma de ajo y albahaca impregnaba el aire. Marcus había pedido una botella de Cabernet Sauvignon de California para brindar, y yo me sentía realmente feliz de estar rodeada de mi pequeña familia. «Mamá, te ves radiante esta noche», me dijo Marcus mientras servía el vino en nuestras copas. Sus ojos brillaban con cariño, y por un momento me sentí la madre más afortunada del mundo. Alison asintió, aunque su sonrisa no llegaba a reflejarse en sus ojos, pero yo estaba demasiado atrapada en la alegría del momento para darme cuenta. Habíamos pedido nuestros platillos favoritos. Yo escogí el pollo a la parmesana, lo que siempre pedía cuando venía aquí. Marcus pidió espagueti a la boloñesa, y Alison ordenó una ensalada César, diciendo que estaba cuidando la figura. Durante la cena, la plática fluyó con naturalidad. Marcus habló de su trabajo en la oficina de State Farm en el centro, y yo compartí historias sobre mis días en el jardín y la clase de yoga para adultos mayores que recién había empezado en el Inca de la zona. Pero había algo que no podía sacudirme de la mente, una tensión sutil que parecía emanar de Alison. Cada vez que Marcus volteaba a hablarme, ella lo observaba con una expresión que no lograba descifrar. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa y la vi revisar su celular varias veces, de una forma que para nada era discreta. Cuando llegó el momento del brindis, Marcus se levantó, copa en alto. «Por mamá», dijo con la voz cargada de emoción, «por ser la mujer más fuerte que conozco, por habernos criado con tanto amor después de que papá falleció y por enseñarme lo que significa la verdadera resiliencia». Sus palabras me calentaron el corazón y sentí como las lágrimas de felicidad querían salir. Alison también levantó su copa, pero noté que sus manos temblaban levemente. «Por Celeste», dijo ella, con la voz un poco forzada, «por ser una suegra tan especial». Ese breve titubeo antes de la palabra especial me llamó la atención, pero decidí ignorarlo. Justo cuando estaba por llevarme la copa a los labios, sentí que alguien se acercaba a nuestra mesa. Era una de las meseras, una joven de cabello castaño recogido en una coleta. Se inclinó con disimulo, como si fuera a limpiar algo de la mesa, y deslizó un papelito doblado junto a mi plato. El movimiento fue tan natural que ni Marcus ni Alison se dieron cuenta. La mesera, Jada Reynolds, me lanzó una mirada intensa, casi urgente, antes de alejarse rápido hacia otra sección. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Con las manos temblorosas, abrí el papel bajo la mesa, procurando que nadie lo viera. Las palabras estaban escritas con letra clara y apremiante: «No tomes eso. Tu vida está en peligro. Confía en mí». El mundo pareció detenerse. El bullicio del restaurante se volvió un murmullo lejano, y sentí como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de una broma de mal gusto, pero la mirada de la mesera tenía una seriedad que no podía ignorar. Miré mi copa de vino, que segundos antes había estado tan ansiosa por probar. Ahora me parecía siniestra. Logré mantener el rostro sereno mientras mi mente corría a 1000 por hora. Marcus y Alison seguían platicando, sin darse cuenta de lo que acababa de pasar. «Con permiso», dije, tratando de sonar natural. «Voy al baño un momento». Me levanté con las piernas temblorosas y guardé el papel en el bolsillo. Mientras caminaba hacia el fondo, mi cabeza era un torbellino de preguntas y miedo. En el baño, volví a leer la nota, como si las palabras pudieran cambiar por arte de magia.
La letra era femenina, apresurada pero clara. No había firma ni explicación adicional, solo esa advertencia directa y aterradora. Cuando regresé a la mesa, intenté comportarme con normalidad, aunque por dentro estaba muerta de miedo. Miré a Marcus y a Allison con otros ojos. Marcus parecía completamente tranquilo, hablando animado sobre sus planes para renovar la cocina. Pero Allison, había algo distinto en ella. Sus ojos se movían con nerviosismo entre mi copa y mi cara, como si estuviera esperando algo. Fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. Cuando Marcus levantó la mano para llamar al mesero y pedir más pan, aproveché el momento de distracción. Con un movimiento rápido y casual, cambié mi copa por la de Allison. El líquido era idéntico, el mismo Cabernet que habíamos estado tomando toda la noche. Ahora sí, dije, levantando la copa que ya estaba en mi lugar. Un brindis por este hermoso momento en familia. Marcus sonrió ampliamente y alzó su copa. Allison, sin darse cuenta del cambio, levantó la suya también, la que originalmente había sido mía. Bebimos al mismo tiempo. El vino sabía igual que siempre, pero yo apenas podía concentrarme en su sabor. Observaba a Allison con atención, buscando cualquier señal de que algo estuviera mal. Al principio no pasó nada. Seguimos comiendo y platicando. Marcus me contó sobre una promoción que esperaba recibir en su trabajo, y yo le hablé de mi plan para visitar a mi hermana en Portland, Oregón, ese otoño. Allison participaba en la conversación, pero se veía cada vez más inquieta. Exactamente 5 minutos después del brindis comenzó todo. Allison llevó una mano a su estómago, con una expresión de confusión en el rostro. Me siento un poco rara, murmuró. Marcus de inmediato se mostró preocupado y le preguntó si estaba bien. Ella negó con la cabeza, diciendo que probablemente había comido algo en el almuerzo que le había caído mal, pero su rostro comenzó a palidecer visiblemente. Sus manos empezaron a temblar, no de nervios como antes, sino de forma incontrolable. De verdad no me siento bien, susurró, y pude ver gotitas de sudor formándose en su frente, a pesar de que el restaurante estaba agradablemente fresco. Marcus se levantó enseguida, sosteniendo a su esposa por los hombros. «Cariño, ¿qué tienes?», preguntó con voz alarmada. Yo seguí sentada, mirando la escena con una mezcla de horror y una terrible fascinación. Allison intentó ponerse de pie, pero las piernas le fallaron. Se desplomó de nuevo en la silla, respirando de forma errática. Sus ojos estaban vidriosos y su piel había adquirido un tono grisáceo que me heló la sangre. «Llama al 911», grité a Marcus, aunque mi voz sonó extrañamente tranquila para la situación. El pánico se apoderó del restaurante mientras otros comensales se daban cuenta de que algo serio estaba ocurriendo. Mientras esperábamos a los paramédicos, mi mente no dejaba de repetir las palabras de la nota: «Tu vida está en peligro». Y ahora lo sabía con una certeza escalofriante: la persona que había estado en peligro era yo. El trayecto en ambulancia al centro médico St. Jude fue una pesadilla. Allison había perdido el conocimiento y los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizarla. Marcus me sostenía la mano en el asiento trasero, con los ojos llenos de terror y confusión. Yo apretaba la nota de la mesera en mi puño, sintiendo que era la única prueba de que no me estaba volviendo loca. En la sala de emergencias, los doctores se llevaron a Allison de inmediato. Marcus y yo nos quedamos sentados en esas incómodas sillas de plástico que parecen diseñadas para hacerte sentir peor de lo que ya estás. El olor a desinfectante me revolvía el estómago y las luces fluorescentes creaban un ambiente frío e implacable. «No entiendo qué pasó», murmuró Marcus por quinta vez, pasándose las manos por el cabello. «Estaba bien hace una hora. Tal vez fue algo que comió o una gripe estomacal». No le contesté. Aún no podía hablarle de la nota. No hasta estar segura de lo que realmente había pasado. Pero, en el fondo, yo sabía que no se trataba de una simple intoxicación alimentaria. Las palabras de la mesera resonaban en mi cabeza como una alarma constante. Después de lo que parecieron horas, un médico joven con barba se nos acercó. Su expresión era seria, y pude ver en sus ojos que traía noticias que no sabía cómo dar. «¿Son familiares de Allison Whitlock?», preguntó. «Soy su esposo», respondió Marcus enseguida. «Ella es mi madre». «¿Cómo está Allison?».
El doctor se sentó frente a nosotros, y en ese instante supe que las noticias no eran buenas. Su esposa está estable por ahora, pero necesitamos hablar de lo que causó su colapso, dijo, haciendo una pausa como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Los resultados de la sangre muestran la presencia de dioxina en niveles extremadamente altos. Marcus frunció el ceño. ¿Dioxina? ¿Qué es eso? Es un medicamento para el corazón, explicó el médico. En dosis normales ayuda a regular el ritmo cardíaco, pero la cantidad que encontramos en su sistema es, bueno, potencialmente letal. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Está diciendo que alguien la envenenó?, pregunté con la voz temblorosa. No puedo hacer esa afirmación, respondió el doctor con cuidado. Pero sí puedo decirle que esta cantidad no entró en su sistema por accidente. Tendremos que contactar a la policía para que investigue. Marcus se levantó de golpe y comenzó a pasearse de un lado a otro en ese espacio reducido. Esto es imposible, murmuró. Nadie querría hacerle daño a Allison. Ella es buena persona. ¿Quién haría algo así? Yo sabía la respuesta, pero todavía no podía decirla. Necesitaba más información. Doctor, dije, ¿es posible que alguien ponga este medicamento en una bebida? Definitivamente, respondió. La dioxina puede disolverse en líquidos, y además en este caso detectamos alcohol en su sistema, lo que puede intensificar los efectos tóxicos. Esa fue la confirmación que necesitaba. Saqué el papelito del bolsillo con las manos temblorosas y se lo mostré a Marcus. Sus ojos se abrieron al leerlo. Mamá, ¿de dónde sacaste esto?, preguntó, con la voz quebrada. Le conté todo, la mesera, el mensaje, mi decisión de cambiar las copas. Con cada palabra vi cómo el color se le iba de la cara. Cuando terminé, se dejó caer en la silla como si le hubieran quitado todas las fuerzas. No puede ser, susurró. ¿Quieres decir que alguien intentó envenenarte? Eso es exactamente lo que digo, respondí con firmeza, aunque por dentro temblaba. El doctor nos escuchó con una expresión grave. Lo voy a reportar a la policía de inmediato, dijo. Y también tendremos que hacer análisis de sangre a ambos para asegurarnos de que no hayan ingerido nada peligroso. Cuando el doctor se fue, Marcus y yo nos quedamos en silencio. Pude ver su mente trabajando, procesando la información y llegando a conclusiones que no quería aceptar. Marcus, dije en voz baja, necesito pedirte algo, y quiero que lo pienses bien antes de contestar. Me miró, con los ojos llenos de dolor. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Allison últimamente? ¿Algo diferente en casa?, pregunté. Marcus tardó mucho en responder. Cuando por fin lo hizo, su voz apenas era un susurro. Hace unos meses empezó a preocuparse mucho por tu salud, se detuvo, como si no quisiera seguir hablando. ¿Qué tipo de preocupaciones?, insistí. Decía que a veces te veía confundida, que se te olvidaban las cosas, que quizá deberíamos empezar a considerar opciones de cuidado para ti. Sus palabras sonaban como si le doliera pronunciarlas. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Opciones de cuidado? ¿Un asilo? Decía que había investigado lugares muy buenos, que sería mejor para ti tener atención profesional, murmuró Marcus, incapaz de mirarme a los ojos. Marcus, dije, con la voz temblorosa, yo no tengo problemas de memoria. No estoy confundida. Estoy perfectamente bien. Lo sé, susurró él. Dios mío, lo sé. Pero ella era tan convincente. Me mostró artículos sobre demencia temprana, me habló de señales de alerta, y yo quería creer que solo estaba preocupándose por ti. ¿Qué más?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Marcus se cubrió la cara con las manos. El mes pasado me sugirió que obtuviera un poder notarial sobre tus finanzas. Dijo que era solo una precaución en caso de que te pasara algo. Su voz se quebró. Estaba a punto de aceptar. Pensé que era lo responsable. Me sentí enferma. Toda la imagen comenzaba a tomar forma, y era más aterradora de lo que había imaginado. Allison no solo había planeado envenenarme. Había estado preparando el terreno para que mi muerte pareciera inevitable, incluso esperada. ¿Hay algo más?, pregunté. Marcus continuó, su voz apenas audible.
Hace 3 semanas encontré frascos de pastillas en su bolso. Cuando le pregunté, dijo que eran vitaminas para ella. Pero ahora que lo pienso, nunca la vi tomarlas. ¿Recuerdas qué tipo de pastillas eran? No lo sé. Eran pastillas blancas pequeñas, pero había muchas en frascos diferentes. En ese momento, una enfermera se nos acercó. «¿La señora Montgomery?», preguntó. «Soy Celeste Montgomery», respondí. «La policía está aquí y quiere hablar con usted. Además, el doctor necesita informarle sobre algo que encontramos en los análisis adicionales», dijo la enfermera. La seguimos hasta un cuarto privado, donde nos esperaban 2 detectives y el mismo doctor que habíamos visto antes. Su expresión era aún más seria que la vez anterior. Hicimos análisis más detallados, comenzó, y encontramos algo preocupante. La señora Whitlock no solo tenía dioxina en su sistema. También detectamos rastros de otros medicamentos cardíacos. Parece que ha estado ingiriendo pequeñas cantidades durante un tiempo prolongado. Sentí que el mundo me daba vueltas. ¿Está diciendo que alguien me ha estado envenenando poco a poco? Esa es la explicación más probable de lo que estamos viendo, confirmó el doctor. Una de los detectives, una mujer de mediana edad con canas, la teniente Lee, se inclinó hacia adelante. Señora Montgomery, ¿ha estado tomando algún medicamento recientemente? ¿Ha notado síntomas extraños? Pensé en los últimos meses, los mareos ocasionales que atribuía a la edad, el cansancio que creí normal, esos momentos de confusión que me habían preocupado, pero que decidí ignorar. Sí, susurré. He sentido cosas, pero pensé que era solo parte de envejecer. Marcus me apretó la mano. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? Porque no quería preocuparte, respondí. Y porque Allison me aseguraba que era normal para mi edad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Y fue entonces cuando lo entendí con una claridad aterradora. Mi propia nuera había estado tratando de matarme lenta y sistemáticamente, mientras convencía a mi hijo de que yo estaba perdiendo la cabeza. El monstruo no venía de afuera. Había estado viviendo dentro de mi propia familia. Los siguientes días pasaron como una pesadilla en cámara lenta. Allison seguía en la sala de cuidados intensivos, estable pero aún inconsciente. Marcus no se separaba de mí, como si temiera que algo pudiera pasarme si me dejaba sola. La culpa lo estaba consumiendo, y yo podía verlo en cada línea de su rostro. La detective Lee me había visitado 3 veces en los últimos 4 días. Era una mujer meticulosa, con unos ojos que parecían atravesar cualquier mentira, y en cada conversación iba revelando más piezas del horrible rompecabezas en que se había convertido mi vida en los últimos meses. Señora Montgomery, me dijo en nuestra última reunión, hemos estado investigando el pasado de su nuera. Lo que encontramos es inquietante. Estábamos sentadas en mi sala, el mismo lugar donde Allison tantas veces había acudido a cuidarme durante mis supuestos episodios de confusión. Ahora, cada rincón de ese cuarto me parecía manchado por sus mentiras. Allison trabajó como asistente de enfermería certificada durante 5 años antes de casarse con su hijo, continuó la detective Lee. Tenía acceso a medicamentos y conocía perfectamente los efectos de diferentes sustancias. Marcus, sentado a mi lado, se veía cada día más desgastado. Pero, ¿por qué querría hacerle daño a mi mamá? Nunca sentí que tuviera un problema con ella. La detective intercambió una mirada significativa conmigo antes de contestar. Señor Montgomery, revisamos los registros financieros de su madre. ¿Sabía que usted es el único beneficiario de su testamento? Por supuesto, respondió Marcus, es mi madre, pero eso no significa nada. Yo jamás desearía que le pasara algo por dinero. Lo entiendo, dijo suavemente la detective. Pero su esposa sí sabía de la herencia, y según nuestra investigación, había estado presionándolo para que convenciera a su madre de hacer cambios en sus documentos legales. Recordé todas esas conversaciones que parecían inocentes, cuando Allison sugería que sería prudente poner mis asuntos en orden, como insistía en acompañarme a las citas médicas, siempre con esa sonrisa preocupada y esa voz cargada de falsa compasión. Hay algo más, continuó la detective Lee. Encontramos correspondencia en la computadora de Allison. Había estado investigando residencias de asistencia especializadas en pacientes con demencia,
Lugares muy costosos donde rara vez reciben visitas de la familia. Sentí que el estómago se me revolvía. Ella planeaba internarme. Eso parece ser el caso, confirmó la detective. Pero no solo eso, también encontramos búsquedas sobre cómo acelerar el deterioro cognitivo en adultos mayores y métodos para hacer que una muerte parezca natural en pacientes con problemas cardíacos. Marcus se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Sus hombros temblaban. Dios mío, murmuró. ¿Qué clase de monstruo es ella? Pero yo necesitaba saber más. En los últimos días había estado recordando incidentes que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora tenían un significado siniestro. Detective, le dije, creo que necesito contarle otras cosas que han estado pasando. Durante la siguiente hora relaté todo. Como Allison había empezado a visitarme con más frecuencia desde hace varios meses, siempre trayendo té o algún bocadillo especial. Como después de esas visitas me sentía extrañamente cansada y confundida, como había empezado a cuestionar sutilmente mi memoria frente a Marcus. Decía cosas como, Celeste, ¿no te acuerdas que ya me contaste esa historia ayer? O cariño, acabas de preguntarme eso hace 5 minutos. Empecé a dudar de mí misma. Pensé que tal vez en verdad estaba perdiendo la memoria. Marcus se giró desde la ventana, con el rostro lleno de horror. Y yo le creí, susurró. Cada vez que llegaba a casa y me decía que habías tenido un episodio, le creí. Pensé que estaba siendo una buena esposa al cuidarte. La detective Lee tomaba notas meticulosas de cada palabra. ¿Recuerda algún episodio en específico, señora Montgomery?, preguntó la detective Lee. Sí, respondí, sintiendo como la rabia empezaba a reemplazar al miedo. Hace 2 meses, Allison vino a comer conmigo. Trajo una sopa casera, dijo que había hecho de más y no quería que se echara a perder. Después de comerla me sentí tan mal que tuve que recostarme. Cuando Marcus llegó esa noche, ella le dijo que me había encontrado confundida, que ni siquiera recordaba haber almorzado con ella. ¿Y usted qué recordaba?, preguntó la detective. Recordaba perfectamente el almuerzo, pero me sentía tan enferma y desorientada que no pude defenderme. Marcus me llevó al doctor al día siguiente, pero para entonces ya me sentía mejor. El médico dijo que probablemente era solo un virus estomacal. Marcus se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Ella te estaba envenenando poco a poco, murmuró. Y yo la ayudé a convencerte de que te estabas volviendo loca. No es tu culpa, le dije, aunque por dentro sentía una mezcla dolorosa de tristeza y comprensión. Ella es muy buena para manipular. También me manipuló a mí. La detective Lee cerró su libreta y me miró con seriedad. Señora Montgomery, hay algo más que necesita saber. La mesera que le dio la nota, Jada Reynolds, es estudiante de enfermería. Su abuela murió hace 2 años en circunstancias muy parecidas a las que usted me está describiendo. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué quiere decir con eso? La abuela de Jada, Eleanor Washington, empezó a mostrar signos de confusión y deterioro cognitivo. Su familia creyó que era demencia natural. La internaron en un centro de asistencia y 6 meses después murió de una falla cardíaca. Pero Jada siempre sospechó que algo no estaba bien. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté con voz quebrada. La detective bajó la mirada por un instante antes de responder. La persona que cuidaba de la abuela de Jada, la que convenció a la familia de que necesitaba ser institucionalizada, era Allison Whitlock. En aquel entonces usaba su apellido de soltera, Allison Peters. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus levantó la cabeza lentamente, con los ojos llenos de una realización aterradora. ¿Están diciendo que mi esposa, que ya había hecho esto antes? Eso es exactamente lo que estamos investigando, confirmó la detective. Jada reconoció a Allison en el restaurante. La había estado siguiendo discretamente durante semanas, tratando de averiguar si sus sospechas eran ciertas. Cuando vio lo que parecía ser una situación familiar, decidió actuar. Pensé en esa joven mesera que me había salvado la vida, una completa desconocida que mostró más preocupación por mi bienestar que mi propia nuera. ¿Dónde está Jada ahora?, pregunté. Quiero darle las gracias. Está cooperando de lleno con nuestra investigación, y creo que también quiere hablar con usted.
Marcus finalmente habló, con la voz quebrada por la emoción. Mamá, lo siento tanto. Perdóname por haberte dudado. Perdóname por haber dejado que ella te hiciera esto. Extendí las manos y tomé las suyas. Estaban frías y temblorosas. Marcus, escúchame. Allison es una experta manipuladora. Esto no es tu culpa. Pero yo debí darme cuenta, insistió. Debí saber que algo andaba mal. ¿Cómo ibas a saberlo? Ella se presentaba como la nuera perfecta, preocupada por su suegra anciana. Cualquiera habría pensado que estaba siendo atenta. La detective Lee se puso de pie. Señora Montgomery, mañana necesitaremos que acuda a la comisaría de Atlanta para dar una declaración formal. También queremos que hable con Jada Reynolds, si está dispuesta. Por supuesto, respondí. Haré lo que sea necesario. Después de que la detective se fue, Marcus y yo nos quedamos en silencio por un largo rato. El peso de todo lo que habíamos descubierto era abrumador. Marcus, dije por fin, hay algo que necesitas entender. Todos estos meses en que me sentía confundida y enferma, lo peor no fue el malestar físico. Lo peor fue pensar que te estaba fallando, que me estaba convirtiendo en una carga para ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca fuiste una carga, mamá. Nunca. Lo sé ahora. Pero en esos momentos, cuando Allison me decía que estaba preocupada por mi deterioro mental, sentía que estaba perdiendo no solo mi mente, sino también tu respeto y tu amor. Ella sabía exactamente qué botones presionar, murmuró Marcus. Sabía que mi mayor miedo era perderte de la misma manera en que perdí a papá. Mi exesposo había muerto de Alzheimer cuando Marcus tenía 25 años. Había sido una experiencia devastadora para toda la familia, ver a ese hombre fuerte y brillante desvanecerse poco a poco en una sombra de sí mismo. Allison usó esa experiencia en nuestra contra, continué. Sabía que temerías que yo siguiera el camino de tu padre, y explotó ese miedo para manipularte. Marcus asintió lentamente. Y yo caí por completo en su trampa. Estaba tan asustado de verte deteriorarte que no cuestioné nada de lo que ella me decía. Marcus, dime, ¿cuándo fue la primera vez que Allison mencionó mi supuesta confusión? Él pensó un momento. Fue poco después de que la abuela Margaret falleció y me dejó esa herencia. Mi madre había muerto hacía 8 meses, dejándome una suma considerable que yo planeaba dejarle a Marcus. Pero ahora comprendía que eso había sido el detonante del plan de Allison. Ella sabía sobre el dinero, dije, más para mí misma que para él. Ella lo sabía todo. Lo sabía todo, confirmó Marcus con amargura. Sobre tu testamento, sobre la herencia de la abuela, sobre mis miedos respecto a tu salud, y usó cada pieza de información para construir su plan perfecto. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de perderlo todo. No solo había estado en riesgo mi vida, sino también mi dignidad, mi independencia y mi relación con mi hijo. Allison había planeado arrebatarme todo lo que más valoraba, y había estado a punto de lograrlo. Pero subestimó una cosa, el poder de una extraña compasiva que se negó a quedarse callada al ver un peligro. Y al final, eso fue lo que la llevó a su caída. Jada Reynolds tenía la mirada más decidida que había visto en mi vida. Cuando nos encontramos en la cafetería cerca de la comandancia de la policía de Atlanta, vi en ella una fortaleza que me recordaba a mí misma cuando tenía su edad. Era menudita, apenas de 23 años, pero había algo en su presencia que irradiaba una sabiduría que solo nace del dolor. Señora Montgomery, dijo al sentarse frente a mí, llevo 2 años esperando este momento. Jada, respondí, tomando sus manos entre las mías, no tengo palabras para agradecerte lo que hiciste. Me salvaste la vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Ojalá también hubiera podido salvar a mi abuela. Durante la siguiente hora, Jada me contó toda la historia de lo que le había pasado a su abuela, Eleanor Washington. Fue un relato escalofriante, porque se parecía demasiado a lo que yo misma había vivido. Mi abuela Eleanor era la mujer más fuerte que conocí, empezó Jada. A los 78 años todavía trabajaba en su jardín, cocinaba para toda la familia los domingos y manejaba sus propias finanzas. Era completamente independiente. ¿Cómo conoció a Allison?, pregunté.
Mi abuela se cayó en el supermercado y se lastimó la muñeca. Allison estaba ahí. Se presentó como asistente de enfermería y se ofreció a ayudarla. Parecía tan amable, tan preocupada por una mujer mayor que ni siquiera conocía. Java dio un sorbo a su café antes de continuar. Allison empezó a visitar a mi abuela con regularidad, llevándole comida, ayudándole con las compras. Ella decía que se sentía sola porque no tenía familia cerca y que cuidar a la abuela Eleanor la hacía sentir útil. Y su familia pensó que era maravilloso, dije, adivinando el resto. Exacto. Todos estábamos agradecidos de que alguien velara por ella. Yo estaba en la universidad, mis papás trabajaban turnos dobles. Allison parecía un regalo caído del cielo. ¿Y cuándo empezó el problema? Java suspiró profundamente. Después de 2 meses, Allison empezó a mencionar pequeños incidentes, que había encontrado a la abuela confundida, que había olvidado apagar la estufa, que repetía la misma historia varias veces. Eran cosas menores, pero preocupantes. Mi estómago se revolvió al reconocer el patrón. ¿Y ustedes le creyeron? Al principio no queríamos aceptarlo, pero Allison era muy convincente. Nos mostraba artículos sobre la demencia, hablaba de señales de alerta. Poco a poco empezamos a notar cosas en la abuela que antes no habíamos visto. Que se veía más cansada, que a veces se confundía cuando hablábamos por teléfono, que había días en los que no recordaba conversaciones previas. Allison nos convenció de que debíamos aceptar la realidad, la abuela estaba deteriorándose. Java hizo una pausa, conteniendo las lágrimas. Lo más horrible es que la abuela empezó a dudar de sí misma también. Me decía, Java, creo que algo anda mal conmigo. Allison dice que olvido cosas y quizá tenga razón. Dios mío, murmuré. Eso es exactamente lo que me estaba pasando a mí. Sí. Y después Allison empezó a sugerir que quizá ya era momento de considerar una residencia especializada. Decía que había encontrado un lugar maravilloso, muy caro pero excelente, Serenity Pines Assisted Living, donde la abuela recibiría el cuidado que necesitaba. ¿Y la familia estuvo de acuerdo? No de inmediato, pero Allison fue persistente. Nos dijo que éramos egoístas por mantener a la abuela en casa cuando claramente necesitaba atención profesional, que poníamos nuestros sentimientos por encima de su bienestar. Yo conocía bien esa táctica, culpa disfrazada de preocupación legítima. ¿Cuánto tiempo estuvo tu abuela en esa residencia? 6 meses, respondió Jada, con la voz quebrada. 6 meses antes de morir de lo que dijeron era un fallo cardíaco natural. Pero cuando la fui a visitar ahí, algo no estaba bien. La abuela me susurró que Allison la visitaba seguido, siempre llevándole unas vitaminas especiales que, según ella, le había recetado el doctor. ¿Investigaste esas vitaminas? Lo intenté, pero ya era demasiado tarde. La abuela había muerto, y cuando pedí información sobre sus medicamentos me dijeron que todo su expediente médico era confidencial. Java se secó los ojos con una servilleta. Pero yo sabía que algo no cuadraba. Mi abuela había tenido un corazón perfectamente sano toda su vida. No tenía historial de problemas cardíacos. ¿Y qué hiciste entonces? Empecé a investigar por mi cuenta. Descubrí que Allison había trabajado en esa residencia antes de conseguir su puesto de CNA. También encontré otros casos similares, personas mayores que habían ingresado después de un repentino deterioro cognitivo y que murieron de problemas cardíacos en un lapso relativamente corto. ¿Se lo dijiste a alguien? Lo intenté, pero no tenía pruebas reales, solo sospechas. La policía me dijo que las personas mayores con demencia mueren de complicaciones todo el tiempo. Los administradores de la residencia aseguraban que hacían todo lo posible por sus pacientes. Nadie quería escuchar a una estudiante universitaria que, según ellos, procesaba mal su duelo. Pero no te rendiste. No podía rendirme. Cuando vi a Allison en ese restaurante fue como ver un fantasma. Llevaba semanas siguiéndola discretamente para reunir evidencia. Y cuando la vi contigo y noté cómo miraba tu copa de vino, supe que estaba a punto de hacer lo mismo otra vez. ¿Cómo supiste que era el vino?, pregunté. La vi poner algo en tu copa cuando tú y tu hijo estaban distraídos platicando, respondió Jada. Fue muy sutil, pero yo la estaba observando con atención. En ese momento tuve que decidir,
quedarme callada y arriesgarme a que otra persona muriera, o actuar sin pruebas sólidas. Gracias a Dios decidiste actuar. Jada asintió. Sí, pero lo que más me aterra es pensar en cuántas personas, como mi abuela y como tú, Allison ya ha lastimado. ¿Cuántas familias han sufrido porque una sola mujer decidió que podía ganar dinero y poder manipulando a ancianos vulnerables? Esa tarde, Marcus pasó por mí después de mi reunión con Jada. Durante el camino a casa le conté todo lo que había descubierto sobre el patrón de conducta de Allison. Marcus, le dije, necesito preguntarte algo más, y quiero que me seas completamente honesto. Claro, mamá, dime lo que quieras. ¿Allison alguna vez mencionó algo sobre mi testamento o sobre mi planeación financiera? Marcus se tensó de inmediato. Se admitió tras una pausa. Hace como 3 meses empezó a sacar ese tema seguido. Decía que era importante asegurarnos de que tus asuntos estuvieran en orden, sobre todo con tu supuesto deterioro mental. ¿Qué tipo de sugerencias hacía? Quería que te convenciera de darme un poder notarial. Según ella, así sería más fácil manejar tus finanzas si algo te pasaba. También sugirió que consideraras poner la casa a mi nombre para evitar complicaciones legales después. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Y tú qué pensabas de esas sugerencias? Al principio me resistí. Me parecía demasiado pronto, pero Allison era muy insistente. Decía que era lo responsable, que esperar hasta que fuera demasiado tarde sería un error terrible. Marcus, dime la verdad. ¿Firmé algún documento en las últimas semanas sin recordarlo claramente? Su silencio fue respuesta suficiente. Marcus, necesito que me digas la verdad. Hace 2 semanas, murmuró al fin. Allison dijo que habías tenido un episodio particularmente fuerte, que estabas muy confundida y que te preocupaban tus finanzas. Nos dijo que nos habías pedido ir a ayudarte a organizar unos papeles. Y cuando llegamos, sí parecías un poco desorientada. Allison ya tenía listos unos documentos que, según ella, habían sido recomendados por tu abogado. Dijiste que querías firmarlos para dejar todo en orden. ¿Qué documentos eran?, pregunté con el corazón encogido. Un poder notarial limitado y una adición a tu testamento. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Una adición? Allison dijo que querías incluir una cláusula que me diera control inmediato sobre tus bienes si llegabas a ser declarada mentalmente incompetente. Marcus, dije con la voz temblorosa, yo jamás pedí esos documentos. Nunca hablé con mi abogado de eso. Allison me drogó ese día para que pareciera confundida y luego me manipuló para que firmara papeles que jamás habría firmado en mis 5 sentidos. Marcus orilló el coche en el estacionamiento de un centro comercial y se cubrió la cara con las manos. Dios mío, mamá, fui un completo idiota. Debí cuestionarlo todo. Debí insistir en hablar directamente con tu abogado. No te culpes. Ella llevaba meses preparando este momento. Te condicionó para creer que yo estaba enferma, que mi juicio ya no era confiable. Cuando llegó la hora de actuar, tú ya estabas listo para aceptar su versión. ¿Y qué vamos a hacer con esos documentos?, preguntó. Mañana mismo iremos con mi abogado y anularemos todo. Le explicaré las circunstancias en las que los firmé y me aseguraré de que Allison nunca tenga acceso ni a un solo centavo de mi dinero. Esa noche, mientras Marcus llamaba a su abogado para agendar una cita de emergencia, yo me senté en mi estudio a revisar todos mis documentos financieros. La magnitud de lo que Allison había estado planeando era aterradora. Con esos papeles que había firmado bajo el efecto de sus drogas, ella habría tenido control prácticamente total sobre todo mi patrimonio. Una vez que me internara en una residencia como paciente con demencia, podría manipular mi dinero a su antojo mientras me mantenía sedada y aislada. Y eventualmente, cuando ya no le resultara útil mantenerme con vida, encontraría la manera de acelerar mi muerte, tal como lo había hecho con la abuela de Jada. Era un plan perfecto, ejecutado por una mujer que había convertido el asesinato en una especie de arte. Pero había cometido un error fatal. Subestimó la determinación de una joven que se negó a olvidar a su abuela, y eso había sido su ruina. Allison despertó del coma 4 días después de beber el veneno que estaba destinado para mí. Cuando la detective Lee me llamó para informarme, sentí una mezcla extraña de alivio y aprensión. Por un lado, me alegraba de que no hubiera muerto.
por monstruosa que fuera, no quería cargar con su muerte en mi conciencia. Pero, por otro lado, sabía que al despertar tendría que enfrentarla cara a cara. ¿Cómo está?, pregunté por teléfono. Físicamente se está recuperando bien, respondió la detective Lee. Pero mentalmente, está muy agitada. Ha estado pidiendo por su esposo constantemente, y cuando le dijimos que usted estaba bien, su reacción fue intensa. ¿Qué tipo de reacción? Negación total. Insiste en que debe haber un error, que ella jamás lastimaría a nadie. Pero lo más preocupante es que también ha estado pidiendo verla a usted, señora Montgomery. Quiere hablar con usted. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Tengo que verla? No está obligada, dijo la detective, pero podría ser útil para el caso. A veces, cuando los sospechosos son confrontados directamente por sus víctimas, revelan información importante. Pero lo entendería perfectamente si no se siente cómoda. Me quedé pensando unos segundos. Una parte de mí quería esconderse, fingir que Allison no existía y dejar que la justicia siguiera su curso sin mi participación directa. Pero otra parte, una parte más fuerte, quería mirarla a los ojos y decirle que había fracasado en su intento de destruirme. Lo haré, dije al fin. Pero quiero que Marcus esté presente. Por supuesto. Mañana por la tarde. ¿Le parece bien? Esa noche, Marcus y yo nos sentamos en la cocina, tomando té y preparándonos mentalmente para lo que vendría. Él había estado increíblemente protector conmigo desde que descubrimos la verdad, casi como si temiera que Allison pudiera hacerme daño incluso desde su cama de hospital. Mamá dijo, no tienes que hacer esto. Podemos dejar que la policía y los abogados se encarguen de todo. Sí, tengo que hacerlo, respondí con más firmeza de la que sentía. Necesito verla. Necesito entender cómo pude estar tan ciega por tanto tiempo. No estaba ciega, contestó Marcus. Ella es una experta manipuladora. Quizá. Pero también creo que una parte de mí no quiso ver las señales porque quería creer que, al fin, tenía una nuera que se preocupaba por mí. Marcus me tomó la mano. Mamá, siempre has tenido gente que se preocupa por ti. Me tienes a mí. Lo sé, hijo, pero es distinto. Eres mi hijo, se supone que me ames. Allison eligió estar en mi vida, o eso creí. La idea de que alguien me eligiera, que me considerara digna de afecto sin obligación familiar, significaba mucho para mí. Y ella se aprovechó de eso. Sí. Se aprovechó de mi soledad, de mi deseo de ser querida, de mi miedo a envejecer. Conocía exactamente mis puntos vulnerables y los usó en mi contra. Al día siguiente, cuando entramos al hospital, sentí como si caminara hacia mi propia ejecución. La detective Lee nos escoltó por pasillos que olían a desinfectante y dolor hasta llegar al cuarto donde Allison estaba bajo custodia. Había un oficial de policía en la puerta, lo que me dio un poco de seguridad. Pero cuando la detective abrió y vi a Allison por primera vez desde aquella horrible noche en el restaurante, toda mi preparación mental se desmoronó. Estaba pálida y más delgada, con tubos de suero conectados a su brazo, pero sus ojos conservaban la misma intensidad calculadora de siempre. Al verme entrar, su expresión cambió de inmediato a una fingida vulnerabilidad. Celeste, dijo con voz débil, extendiendo una mano hacia mí. Gracias a Dios que estás bien. Estaba tan preocupada. Me quedé cerca de la puerta, negándome a acercarme a su cama. Marcus se colocó frente a mí, en una postura protectora. Allison, dije con voz firme. Sabemos lo que hiciste. Su expresión de confusión parecía auténtica, pero ya había aprendido lo buena actriz que era. ¿De qué estás hablando? Yo fui la que se enfermó. Alguien intentó envenenarnos a las dos. No, repliqué. Alguien intentó envenenarme a mí, y esa persona fuiste tú. Por primera vez vi un destello más oscuro en sus ojos, pero lo ocultó enseguida tras unas lágrimas que parecían sinceras. Celeste, no entiendo por qué me acusas de algo tan terrible. Yo te quiero como a una madre. Jamás te haría daño. ¿Cómo quisiste a la abuela de Ada Reynolds, Eleanor Washington?, pregunté. El cambio en su rostro fue instantáneo. Las lágrimas se secaron, la vulnerabilidad desapareció, y por un momento vi a la verdadera Allison, fría,
calculadora, furiosa. No sé de quién hablas, dijo, pero su voz había perdido todo rastro de calidez fingida. Marcus dio un paso al frente. Allison, encontramos los medicamentos en nuestra casa. Encontramos tu correspondencia. Sabemos lo del dinero, lo de los documentos que hiciste firmar a mamá. Sabemos todo. Allison se incorporó en la cama y su máscara de víctima inocente comenzó a desmoronarse por completo. Marcus, cariño, tienes que entender, dijo con una calma inquietante. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. Nuestro futuro, repitió él, incrédulo. Tu madre es mayor, Marcus. No le quedan muchos años buenos. ¿No sería mejor que pasara sus últimos años en un lugar donde recibiera cuidados adecuados, mientras nosotros construíamos una vida juntos sin la carga de preocuparnos por ella todo el tiempo? La frialdad con la que hablaba de mí, como si fuera un objeto incómodo, me revolvió el estómago. ¿Y el dinero?, preguntó Marcus. ¿Todo esto fue por el dinero? Allison suspiró como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. El dinero es importante, Marcus. Tu madre no va a vivir para siempre. Y cuando ella se vaya, ¿por qué no asegurarnos de estar cómodos? No necesita todos esos ahorros en un asilo. ¿Estás hablando de matarme?, pregunté, mi voz temblaba, pero se mantenía firme. Por primera vez, Allison me miró directamente con puro odio. Estoy hablando de ser práctica con una situación inevitable. ¿Cómo fuiste práctica con la abuela de Jada?, pregunté. Su sonrisa se volvió cruel. Eleanor Washington era una anciana solitaria que iba a morir de todos modos. Al menos me aseguré de que sus últimos meses fueran cómodos y de que su dinero quedara en manos de su familia. Ella no tenía a nadie. Su familia la visitaba una vez al mes, con suerte. Al final, yo fui la única que realmente se preocupó por ella. Marcus temblaba de rabia. ¿Cuántas otras personas has lastimado, Allison? Yo no he lastimado a nadie, respondió con frialdad. He proporcionado una transición pacífica a personas que ya estaban sufriendo. Transición pacífica, repetí. ¿A envenenar poco a poco a ancianos hasta matarlos le llamas transición pacífica? Yo las mantenía cómodas, insistió Allison. Sin dolor, sin miedo. Es más de lo que la mayoría de la gente puede esperar al final de su vida. El detective Lee, que había estado tomando notas en silencio, por fin habló. Señora Whitlock, está admitiendo que causó intencionalmente la muerte de Eleanor Washington y que planeaba hacer lo mismo con Celeste Montgomery. Allison se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Intentó retractarse. No hablaba en serio, estoy confundida por la medicación, balbuceó. Pero el daño ya estaba hecho. Había mostrado su verdadero rostro y todos en esa habitación lo habían visto. Allison, dije, avanzando finalmente hacia su cama pero manteniéndome fuera de su alcance, quiero que sepas algo. Durante meses me hiciste dudar de mi propia mente. Me hiciste sentir como una carga, como si estuviera perdiendo mi valor como persona. Pero sobreviví, y voy a asegurarme de que nunca tengas la oportunidad de hacerle esto a nadie más. Sus ojos se llenaron de furia. Vieja estúpida, escupió. Deberías estar agradecida. Yo iba a darte una muerte digna. Ahora vas a pudrirte lentamente en algún asilo barato donde a nadie le importas. Marcus dio un paso hacia ella, pero le puse la mano en el brazo para detenerlo. No vale la pena, le dije. Ya no puede hacernos daño. Cuando salimos del cuarto, sentí como si hubiera enfrentado al demonio que había estado viviendo en mi vida durante meses. Fue aterrador, pero también liberador. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Marcus mientras caminábamos por el pasillo. Como si acabara de despertar de una pesadilla larguísima, respondí. Y como si por fin pudiera empezar a sanar. Esa noche, el detective Lee me llamó para informarme que Allison había decidido confesar a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Ella había admitido no solo el intento de asesinarme, sino también las muertes de Eleanor Washington y de otras 2 mujeres mayores en los últimos 3 años. ¿3 más?, pregunté horrorizada. Sí. Una vez que empezó a hablar, parecía casi aliviada de confesar lo que había estado haciendo. Creo que había cargado con el peso de esos secretos por mucho tiempo.
¿Y qué va a pasar con ella ahora? Con las confesiones y las pruebas que tenemos, probablemente enfrente cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando colgué el teléfono, no sentí triunfo ni venganza. Solo una profunda tristeza por todas las vidas que Allison había destruido y un enorme alivio de que su reinado de terror, al fin, hubiera terminado. Pero también sabía que la parte más difícil de mi proceso de sanación apenas estaba comenzando. 6 meses después de aquella noche horrible en Giovanni's Trattoria, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado que existía: paz. Es una sensación extraña después de tantos meses de vivir con miedo constante, dudando de mi propia mente, sintiendo que perdía pedazos de mí cada día. Mi rutina matutina ha cambiado por completo. Ya no necesito revisar obsesivamente si cerré la puerta o si apagué la estufa, porque ahora confío en mi memoria. Ya no tengo que cuestionar cada decisión que tomo, preguntándome si era señal de un deterioro mental. Sé que mi mente está clara, que siempre lo estuvo, y que la confusión y los olvidos fueron causados por el veneno, no por una enfermedad. Marcus me visita cada domingo, y nuestra relación se ha transformado de maneras que nunca imaginé posibles. La culpa que cargaba por haber dudado de mí, por dejar que Allison lo manipulara, lo consumió durante semanas después del juicio. Pero lo trabajamos juntos en terapia familiar y, poco a poco, hemos construido una confianza nueva y más profunda. Mamá, me dijo Marcus en una de nuestras sesiones, creo que una parte de mí siempre supo que algo no estaba bien. Pero era más fácil creer que tu mente se estaba deteriorando que enfrentar la posibilidad de que mi esposa fuera una asesina. ¿Por qué era más fácil?, le preguntó la terapeuta. Porque si mi mamá estaba enferma, yo podía ser el héroe que la cuidaba. Pero si Allison estaba mintiendo, eso significaba que yo había elegido mal, que había traído el peligro a la vida de mi madre. Eso me convertía en el villano de la historia. Fue doloroso escucharlo, pero también un alivio. Marcus había encontrado el valor para ser honesto sobre sus propios miedos e inseguridades, y eso nos permitió empezar a sanar de verdad. El juicio de Allison duró 3 semanas. Yo testifiqué durante 2 días completos, relatando mi historia a un jurado que me escuchó con una mezcla de horror y compasión. Jada Reynolds también declaró, hablando con valentía sobre la muerte de su abuela y su determinación de encontrar justicia. Allison intentó defenderse alegando demencia, diciendo que sufría un trastorno de personalidad que la hacía incapaz de controlar sus actos. Pero la fiscalía presentó pruebas de años de planeación meticulosa, búsquedas en Internet sobre venenos y métodos de asesinato, documentos falsificados y manipulación financiera deliberada. Cuando se leyó el veredicto culpable en todos los cargos, no sentí la satisfacción que esperaba, solo vacío. Una mujer a la que alguna vez llamé familia pasaría el resto de su vida en prisión. Y aunque sabía que era justicia, no pude evitar sentir tristeza por lo que pudo haber sido si Allison hubiera elegido otro camino. Después del juicio, decidí hacer algunos cambios importantes en mi vida. El primero fue mudarme. No podía seguir viviendo en la casa a la que Allison había entrado tantas veces para envenenarme poco a poco. Cada rincón de esa casa guardaba recuerdos de aquellos meses terribles, y yo necesitaba un nuevo espacio para construir una nueva vida. Encontré una casita encantadora cerca del lago Lanier, con un patio que me permite pasar horas trabajando con mis manos en la tierra. Hay algo profundamente sanador en sembrar semillas y verlas crecer, en crear vida después de haber estado tan cerca de perder la mía. Jada Reynolds se ha convertido en una parte muy importante de esta nueva etapa. Nos reunimos con frecuencia a tomar café y hemos desarrollado una amistad que va mucho más allá de las circunstancias que nos unieron. Ella está por terminar su carrera de enfermería, y yo la he estado apoyando económicamente con sus estudios. Es mi manera de honrar la memoria de su abuela, Eleanor, y de agradecerle a Jada por haberme salvado la vida. Señora Montgomery, me dijo en una de nuestras últimas pláticas, hay algo que quiero contarle. Dime, querida. He estado pensando en especializarme en el cuidado geriátrico. Quiero trabajar con adultos mayores, ayudarlos a mantener su dignidad e independencia el mayor tiempo posible. Eso es maravilloso, Jada. ¿Qué te inspiró a tomar esa decisión? Usted respondió sin dudar. Verla luchar para recuperar su vida, ver cómo se negó a dejar que Allison la definiera, me mostró que los adultos mayores no son víctimas indefensas.
Son guerreros que han sobrevivido décadas y merecen respeto y protección. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Saber que mi horrible experiencia podía inspirar algo bueno en el mundo le dio un propósito a todo el dolor que había sufrido. He empezado a dar charlas públicas sobre lo que viví, no para buscar atención y compasión, sino para educar a otras familias sobre las señales del abuso hacia los adultos mayores. Es sorprendente la cantidad de personas que se me acercan después de mis charlas para decirme que reconocen algunos de los patrones que describo en sus propias familias. Una mujer de 70 años me contó que su yerno le estaba presionando para darle acceso a sus cuentas bancarias usando el mismo tipo de manipulación que Allison había usado conmigo. Otra familia se dio cuenta de que los episodios de confusión de su padre siempre ocurrían después de las visitas de su nuevo cuidador. Sé que no puedo salvar a todos, pero si mi historia puede ayudar a prevenir aunque sea un solo caso de abuso, entonces todo lo que viví habrá valido la pena. Marcus ha empezado a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Sara, a quien conoció en un grupo de apoyo para familiares de víctimas de delitos. Al principio me preocupaba cómo esto podría afectar la relación que habíamos reconstruido, pero Sara es realmente maravillosa. Es transparente, honesta y respeta por completo los límites que Marcus y yo hemos establecido. Mamá me dijo Marcus la semana pasada, quiero que sepas que nunca permitiré que alguien te haga daño otra vez. He aprendido a reconocer las señales de manipulación y te prometo que siempre te voy a creer cuando me digas que algo no está bien. Marcus le respondí, no necesito que me protejas de todo. Lo único que necesito es que confíes en mí y en mi criterio. Soy más fuerte de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Y es cierto. Soy más fuerte. El proceso de sobrevivir a la traición de Allison, de luchar por mi cordura y por mi vida, me enseñó cosas sobre mí misma que jamás había imaginado. Tengo 62 años, pero en muchos sentidos siento que mi verdadera vida apenas está comenzando. He retomado actividades que había dejado durante los meses en que Allison me envenenaba. Regresé a mis clases de yoga, donde mis compañeras me recibieron con los brazos abiertos. Me uní a un club de lectura en la biblioteca pública local. Incluso tomé clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca encontraba tiempo. Cada nueva actividad, cada nueva amistad, cada día que despierto sin miedo, es una victoria sobre lo que Allison intentó hacerme. Ella quiso convertirme en una víctima indefensa, en una anciana confundida que podía ser manipulada y, eventualmente, eliminada. Pero fracasó. Una tarde, mientras trabajaba en mi jardín, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí de inmediato la letra. Era de Allison, escrita desde la prisión. Por un momento pensé en tirarla sin abrirla. No le debía nada, ni tenía obligación de leer sus palabras. Pero la curiosidad pudo más que la cautela. La carta era breve y, como era típico de Allison, completamente centrada en ella misma. No se disculpaba por lo que había hecho. En cambio, se quejaba de las condiciones en la cárcel e insistía en que había sido malinterpretada. Terminaba con una frase que, a pesar de todo, me hizo reír, espero que valores el favor que intenté hacerte. Incluso ahora, después de haber confesado varios asesinatos, Allison seguía viéndose a sí misma como la heroína de su propia historia. Era el recordatorio perfecto de por qué había sido tan peligrosa y de por qué mi decisión de cortar todo contacto con ella había sido la correcta. Esa misma noche quemé la carta en la chimenea, viendo cómo las palabras se convertían en cenizas. Fue un acto simbólico, el último vestigio del poder que Allison tenía sobre mí se volvió humo y desapareció para siempre. Esta mañana, mientras tomo mi café en el porche de mi nueva casa y contemplo el amanecer sobre el lago Lanier, reflexiono sobre todo lo que he perdido y todo lo que he ganado. Perdí la inocencia respecto a la capacidad del ser humano para hacer el mal. Perdí la versión de mí misma que creía que la bondad siempre sería reconocida y recompensada. Pero gané algo mucho más valioso. Gané la certeza absoluta de mi propia fortaleza. Gané la sabiduría que solo se obtiene al sobrevivir lo impensable. Gané una relación más profunda y honesta con mi hijo. Y gané la satisfacción de saber que mi experiencia está ayudando a proteger a otros. Marcus llegará en 1 hora para nuestro almuerzo dominical. Vamos a cocinar juntos, algo que solíamos hacer cuando él era niño, pero que dejamos de hacer cuando Allison entró en nuestras vidas.
Es una tradición que hemos recuperado, junto con tantas otras cosas que pensé que había perdido para siempre. Mientras lo espero, pienso en todas las personas que no tuvieron la misma suerte que yo. Eleanor Washington y las otras víctimas de Allison nunca tuvieron la oportunidad de reconstruir sus vidas, pero su memoria sigue viva en el trabajo que Jada y yo estamos haciendo para prevenir futuros abusos. A mis 62 años, he aprendido que la vida puede cambiar en un instante. Puede convertirse en una pesadilla sin aviso, pero también puede transformarse en algo hermoso cuando menos lo esperas. La clave es no rendirse, seguir luchando, incluso cuando parece que toda esperanza se ha perdido. Soy Celeste Montgomery. Sobreviví a un intento de asesinato perpetrado por mi propia familia. Y estoy aquí para contar mi historia, no como víctima, sino como una guerrera que se negó a permanecer en silencio. Y cada día que despierto libre, saludable y con control de mi propia vida es mi dulce venganza contra quienes pensaron que podrían destruirme. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un Super Thanks para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo tan dulce. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.